Bueno, hoy creo, amigas y amigos, que el programa se va a extender un poquito más de las 2:30 de la tarde, porque no voy a dejar en el tintero algo que es de oro puro por la trascendencia. Alguien que viajó a pedir la renuncia de Nicolás Maduro, y yo tengo como comprobar que ha estado vinculado en negocios con Diosdado Cabello. Y yo digo, ¿qué? Cuando me enteré. Pero eso va a ser para la parte final del programa, porque eso está efervesciendo. Todo parece que ha aumentado de temperatura durante las últimas horas. Ismael García, volvemos contigo entonces a Europa. Estabas en la lista, lo de la plataforma que se hundió, la tragedia de la India. ¿Qué otro asunto va a aflorar ahora? Sí, el caso de unas plantas que compraron para Venezuela en el momento que había el mayor problema del sistema eléctrico, y esas plantas nunca llegaron a Venezuela, las llevaron a Cuba. Fue denunciado por mí. Yo presenté 210 empresas de lavado de capital, donde el socio más importante de ese momento, con el pollo que era Diosdado Cabello, lavaban el dinero. Y eso está aprobado en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, luego se juntó con la del Distrito Sur de Nueva York y luego hubo la actuación de un gran jurado. Es decir, ellos hicieron muchas barbaridades. Mira, una vez Chávez, tú que eres un periodista acucioso y investigador, que salía para Cuba en el Hotel Hilton, se llamaba, todavía no le habían puesto esos nombres rimbombantes del Alba. Bueno, Chávez dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿De dónde salió Arné Chacón, el hermano de Jesse Chacón, que ahora es banquero, un hombre que llegó hace unos días, un sargento con unas cotizas y ahora es un... Bueno, vale, ¿qué pasó con esos 4 bancos donde intervino José Vicente Rangel, Adán Chávez Frías, Ricardo Fernández Berrueco y el Pollo Carvajal? Allí metieron un dineral del fondo chino. A los 2 meses el Pollo le hizo una inspección a ese banco, le llevaron su DEVAN y le dijeron, estos bancos no pueden manejar ese dinero, además tienen tales y cuales fallas. O nos venden los bancos, y ahí apareció ese señor, como decía Chávez, que era un chancletudo. Bueno, pero él sabía eso, ¿no? Eran fintas que él hacía también, porque él sabía, tenía los mecanismos de investigación. Entonces apareció Arné Chacón con un banco y José Vicente y el otro, todos aparecieron resueltos con ese caso de esos 4 bancos que colocaban el dinero y luego los extorsionaban. Unos bancos que costaban como $2.000 millones, se los terminaron pagando fiados como en 600 millones y los sacaron del juego. El Pollo era el que actuaba e investigaba y luego los grupos operaban, como pasó con la droga. El tema de la droga lo iniciaron desde La Habana, donde estaba la Oficina Nacional Antidroga. El entonces coronel Reverón era el que participaba en el negocio con Walí Maclec. Walí Maclec entonces llegó un momento en que lo sacaron porque ya el negocio lo tenían que manejar ellos mismos. Incluso el Chapo Guzmán manda a Venezuela a uno de sus operadores para entenderse con ellos y lo sacaron, pero lo sacaron muerto, lo mataron en un hotel en Mérida a Wilmer Varela, alias El Jabón. Ese señor, cuando lo mataron, tenía en el carnet de la camisa, le consiguieron la camisa tenía un carnet, del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es toda esa estructura, Miguel Ángel, mafiosa, digamos, que se fue allí a hacer sediciosamente todo lo que hicieron. No les queda ya sino irse, porque además, es más, deberían hacerlo con tiempo, ¿no? Y si no se van, los van a ir, porque ya el gobierno de los Estados Unidos y la justicia de Estados Unidos, la justicia transnacional, tienen en sus manos todos los elementos de juicio para demostrar. Ellos pueden ahorita cacarear y patalear, pero cuando entremos al país, el mundo está en Miraflores, allí en el Palacio de Miraflores, María Corina, allí en la esquina de Calmerita, la vicepresidencia, hay un pueblo en la calle tronando, reclamando justicia, celebrando. Bueno, vale, ahí se va a saber todo lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. Y entonces en Venezuela, cuando tengamos un fiscal, que no sé, ese payaso que tenemos de fiscal, cuando tengamos los magistrados que están en el exilio, que los han perseguido, incluso entre otras cosas, porque esos señores se metieron duro con el caso de Odebrecht, por cierto. Entonces, cuando tengamos ese país, las cosas van a ser distintas y ya la gente no van a poder seguir engañando a nadie. Esos soldados que votaron por el mundo, la inmensa mayoría de la Fuerza Armada, no tienen por qué inmolarse. Yo sueño verlos
colocándose con la cachucha para atrás, llegando y dándoles la mano al pueblo y diciéndole: aquí estamos nosotros. Estos fusiles son para defender la patria, para defender la Constitución, pero del lado del pueblo. De tal manera que Maduro lo que tiene ya son, digamos, gritos de guapetón de barrio, pero ellos saben que todas las ofertas que le han hecho de irse para algunos de esos países donde tienen amigos y socios, que lo hagan con tiempo, porque el país ya no va a dar para más. Y ya no es un problema de algunos voces agoreras, que eso bueno, que en el fondo pareciera que quieran que Maduro siga allí, ¿no? Que dicen: no, pero es que lo que hay es que dialogar. ¿Dialogar qué un carajo, chico? Y perdóname la palabra, los que me están viendo. ¿Dialogar qué? ¿Con quién vamos a dialogar? Vamos a esperar para que dentro de 5 o 6 años entonces Maduro les regale unos 8 diputaditos más a la supuesta oposición. Y entonces cuando dentro de 100 años tengamos 40 diputados y ya los nietos de Maduro hayan pasado por el poder. No vale, ya llegó. Llegó el final de esa historia y hay que cambiarlo. Y hay muchas cosas más muy graves que el Pollo Carvajal las conoce, que las tiene, que es su salvavidas, que es su carta de salvación, nada más con el tema electoral. Él sabe que Donald Trump debe estar interesadísimo en eso, pero hay muchas cosas que se van a saber y se van a decir y van a aparecer sin duda alguna en las próximas horas en ese juicio, y en enero y en febrero se sabrá toda la verdad. ¿Tú crees que...? Siempre lo dije, Miguel, y te consta, para terminar con esta parte, lo dije en mis declaraciones, cada vez que participaba, cada vez que iba a los Estados Unidos, cuando me tocó ir a España, cuando fui a Inglaterra, cuando estuve en Centroamérica, en Guatemala, en México, investigando el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico en México fue donde conseguimos la prueba más contundente, que era un avión de Conviasa que había comprado la línea Conviasa Gualí-Maclé, le quitaban todos los asientos, y a un avión de esos de C-9 le cabían 5.670 kilos de cocaína, y entonces con eso se probó. Yo tengo los documentos originales. Espérate. Aeropostal. La línea aeropostal venezolana. Se la compró un narcotraficante. Sí. Pues mi querido Ismael, te agradezco mucho este contacto. Vamos a ser muy pendientes porque como sabemos que yo siempre he dicho aquí, ¿no? Tú sabes que muchas veces cuando participas en los medios hay personas que intervienen en los chats y debaten y critican, ¿qué hacen hablando con Ismael? Que Ismael en aquellos años, tal cual. Pero siempre digo, miren, en muchas investigaciones coincidí con Ismael García en varias de las que has nombrado, el caso del fondo chino, el caso del narcotráfico, el caso Maclay, mucho más, coincidimos, nos vimos, y también en muchas oportunidades, algunas investigaciones en las que yo andaba y cuando había que dar la cara, pues unos cuantos se quedaban detrás de las cámaras y otros pocos éramos los que poníamos el rostro. Los que se ponían detrás de las cámaras siguen detrás de las cámaras, hoy alumbran en otras cámaras. Siguen detrás de las cámaras, es verdad. Mi querido Ismael, un fuerte abrazo. Dime. Miguel, no, termino con esta cosa, un segundo. Termino diciendo que siempre lo dijimos, todo el equipo que nos ha acompañado, cuando el Pollo cayera, esto se iba a desmoronar. Y esto lo que ha hecho es como darle un empujón final para que esos tipos terminen de entender que en las próximas horas tienen que irse del país porque si no lo van. Y yo soy un patriota, yo soy un venezolano, más que Maduro y cualquiera de esos bichos. Pero la defensa de mi país no es ser alcahueta y defender un falso chauvinismo y un falso patrioterismo, que es lo que ellos defienden, porque la defensa, la patria ellos la acabaron, la vamos a reconquistar. Así es que pronto nos vemos todos allá en Venezuela, incluido tú, te sueño y te avisoro allá, discutiendo contigo en un programa de televisión en la mañana, como este, se llamaba igual la entrevista. Muy bien. Cuando peleamos en ese programa. Sí, señor. Ismael, un gran abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Bien. Lo escucharon ustedes, Ismael García. Voy a hacer una pausa y al regreso, puntillazo final de la entrevista del día de hoy. ¿A quién vamos a poner como el encomendador de ir a pedirle la renuncia, la dimisión a Nicolás Maduro? Escojan ustedes, Diosdado Cabello, el general Marcos Torres, oyendo un poquito más a cosas quizás un poco más actuales. El propio Lula da Silva se ha prestado para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro. Bueno, vayan deshojando la margarita. Luego de la pausa, que va a durar 15 segundos exactamente, les digo qué hay detrás de eso. Ya venimos.